liderazgo comunitario a su servicio. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en la Asociación Burgos Acoge. Nos encontramos con... Natalísima. De acuerdo, Natalie. ¿Qué función cumples acá en esa asociación? Bueno, yo soy técnico de gestión. Nos ocupamos de la calidad y de la captación de fondos. De acuerdo. Pues el día de ayer compartí por redes sociales una actividad muy interesante, que es la novena marcha solidaria Burgos Acoge. Pero antes de hablar de esta actividad, sí nos gustaría que nos comentaras un poco, uno, sobre la ciudad de Burgos. Muchos ciudadanos en el territorio, en el mundo, no saben qué es Burgos. Cuéntanos un poco, por favor, qué es vivir en Burgos, qué es eso de Burgos. Bueno, Burgos es una ciudad no muy grande, es una ciudad pequeña de España. ¿Cuántos habitantes promedio? Pues creo que puede haber unos 170.000 De acuerdo. habitantes. Es una ciudad que está al norte de España y bueno, tenemos una climatología un poquito fría, y en eso nos diferenciamos del sur de España, donde hace bastante calor y hace un calor un poco más parecido al clima de nuestro país. Aquí pasamos frío, sobre todo en los inviernos. Y bueno, pues es una ciudad pequeña y donde a la cual han acudido muchas personas de tu país, muchas personas migrantes procedentes de Colombia. De hecho, Colombia es una de las principales comunidades. Los colombianos son el principal grupo o uno de los principales grupos de personas migrantes que hay en Burgos. De hecho, en Burgos Acoge se ha atendido a más de 3.000 colombianos y colombianas en estos 30, lo he dicho, sí, ¿no? 30 años. Son 30 años desde que Burgos Acoge inició su andadura y en total, sí, si no recuerdo mal, son más de 3.000 personas atendidas, De acuerdo. procedentes de Colombia. Cuando hablamos de andadura, se me viene a la mente la primera vez que vine aquí a Burgos, que fue un 16 de junio. Yo venía haciendo el camino a Santiago de Compostela y me encuentro ahí en el puente un señor con un caballo, con una espada. Yo siempre en el camino siempre hablaba y me encanta el Quijote de la Mancha. Entonces ese soñador loco que anda con su Sancho Panza recorriendo el mundo buscando a su Dulcinea. Y yo veía a este rey con esa espada y yo decía, wow, y habrá encontrado a su Dulcinea. Cuéntanos un poco, por favor, la importancia y la relevancia que tiene el mío Cid aquí en la ciudad de Burgos. Por supuesto, he recorrido varios territorios aquí en la ciudad y es algo impresionante la cultura, la historia y la relevancia que tiene para el territorio español la ciudad de Burgos. Bueno, Burgos es la ciudad donde nació y vivió el mío Cid, el Cid campeador, que fue un héroe de la antigüedad, militar, bueno, y que conquistó o ayudó a conquistar al rey para el cual trabajaba territorios que anteriormente habían sido colonizados o tomados por los árabes. Entonces, bueno, es un héroe, siempre lo ha sido, y digamos que es un héroe característico de la ciudad. Y es verdad que se nos conoce a la ciudad de Burgos por ese personaje tan ilustre y tan que llama la atención y que todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo en España conoce la figura de Mio Cid. De acuerdo, estamos hablando más o menos de 1000 años de historia, ¿no? Aproximadamente. Sí, sí, sí. Hace 1000 años, de acuerdo. Bueno, volviendo un poco a lo que es Burgos Acoge, me hablas de los 30 años, pues yo muy contento también, pues compartía en mis redes sociales, decía, ay, qué chévere, a mí me encanta la torta de chocolate. Y decía, wow, ¿qué día o cuándo se va a celebrar esos 30 años? Pero puesto muy a la expectativa de ir a comerme esa tortica de chocolate y a soplar las velitas para pagar esos 30 velitas de tan importante gestión de Burgos Acoge. Bueno, no hay un día en concreto donde se celebre, pero sí que es verdad que durante todo este año lo consideramos como el año de la celebración del 30 aniversario. Sí que es verdad que entre los meses de octubre y noviembre es cuando hemos concentrado todas las actividades de celebración de este 30 aniversario. Habrá una gala institucional, habrá un concierto, bueno, y una serie de actuaciones como una zumba y otro tipo de actividades abiertas a la ciudadanía, porque lo que queremos es compartir con todos los burgaleses estas actividades, pues no solo para darnos a conocer, porque realmente
realmente ya somos una entidad conocida en Burgos, pero sí para celebrar de una manera alegre y divertida esta gozada de llevar 30 años trabajando en pro de la acogida en esta ciudad. Imagino que me dejarán tortica de chocolate. Y sí, claro. De pronto para ese ciudadano del territorio y externo que no conoce o no sabe qué es Burgos Acoge, de pronto qué sabes de esa historia, cómo surge Burgos Acoge y cómo está conformada aquí en la ciudad y en el territorio español. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues os puedo contar que en 1993 un grupo de personas empezó a pensar que era necesario unirse para empezar a trabajar por los derechos de las personas migrantes que estaban empezando a llegar a España. Hace 30 años no era conocido el fenómeno migratorio y sin embargo a partir de ese momento se observa que cada vez vienen más personas de diferentes países a la ciudad y se empieza a ver que hay muchas necesidades a las cuales hay que dar respuesta. En realidad era un grupo que estaba pensando en que en Burgos se tenían que cumplir los derechos humanos y que había que dar una buena acogida, una acogida adecuada a estas personas. Y así nació, de una manera muy sencilla y poco a poco, bueno, pues fue evolucionando y ahora podemos decir que en estos 30 años, para ahora somos una entidad ya más grande, hay 16 profesionales trabajando en la entidad, unos 60 colaboradores y socios trabajando de manera activa y unos también 80 o 70 voluntarios trabajando de una manera además muy activa. Las personas voluntarias en la entidad de Burgos Acoge son algo muy característico y es algo que además nos gusta mucho porque son personas con perfiles profesionales muy diversos y que aportan todos sus conocimientos, su experiencia, incluso su dinero para desarrollar de manera altruista actividades en pro de la acogida de las personas migrantes en De Burgos. acuerdo. Y digamos, ¿Burgos solamente está aquí en la ciudad de Burgos o también tiene algún impacto en otros territorios Tiene de impacto España? en toda la provincia. Sí. Nuestro ámbito territorial es provincial. Pero así como en Burgos está Burgos Acoge, nosotros a su vez pertenecemos a una red. Ah, de Y esa acuerdo. red es una red nacional. De tal manera que hay asociaciones homólogas Sí. en muchas otras ciudades de Más o menos España. cuántas hay y más o menos en qué ciudades o No me sé el número exacto de creo que son cuántas 20, hay, creo, si no estoy mal. pero puede ser, sí, por ahí. Estamos distribuidos por toda la geografía Ok. española. Y cumplen la misma labor de que hace 30 años a la fecha en los diferentes Sí, territorios. sí, es una labor similar. Digamos que los principios que nos rigen son comunes. De acuerdo. Bueno, le comento un poco, pues nosotros allá en Colombia tenemos unas organizaciones que son las juntas de acción comunal, son unas organizaciones también sin ánimo de lucro, estas fueron creadas en el año 58 mediante una ley, sin embargo venían funcionando desde antes, donde las comunidades deciden organizarse y con el tiempo ya no solamente eran juntas, lo que pasaron a subjuntas, pasaron a federaciones y hoy en día ya hay una Confederación Nacional de Acción Comunal. Se dice que es el gremio social más grande del país, son 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal de primer nivel, 1.450 subjuntas, 39 federaciones departamentales. Y quería preguntar sobre ese trabajo altruista, solidario, por supuesto, como los compañeros comunales del país que están viendo este video y que lo van a compartir por sus diferentes redes sociales. Es fácil hacer un trabajo solidario. Tuve la oportunidad de estar en Málaga y hablar con Gary de León, él pertenece a la Fundación 1042 y le preguntaba lo mismo. En Europa, ¿cómo se maneja esa solidaridad? ¿Es lo mismo que se maneja en Latinoamérica o son visiones de pronto diferentes de entender esa solidaridad y ese trabajo mancomunado con las comunidades? Hombre, no puedo comparar, pero sí que lo que te puedo explicar es cómo lo vemos desde aquí. El movimiento asociativo en España es importante. Desde los años 70, el movimiento asociativo cada vez ha ido evolucionando y en muchas ciudades hay
muchas asociaciones. El tejido asociativo es muy grande. Las asociaciones pueden atender pues, necesidades de personas con discapacidad, de necesidades de personas migrantes y de todas las necesidades de colectivos vulnerables o de colectivos que necesitan una cierta protección. Entonces, ¿es fácil la solidaridad? Me preguntas. En cierta manera, debido a que ese tejido asociativo existe y que ya somos asociaciones con una trayectoria, en algunos casos importante, como puede ser la de Burgos Acoge con 30 años detrás, quizá podemos decir que es relativamente sencillo. Pero no solo porque exista este tejido, sino porque también existe una infraestructura que favorece la solidaridad. ¿Por qué lo digo? Nosotros, por ejemplo, llevándonoslo al terreno de Burgos Acoge, vemos la acogida como un proyecto plural, como un esfuerzo colectivo que hacemos entre todos. Es decir, entendemos que la acogida no solo es algo que en exclusiva hace Burgos Acoge o las entidades relacionadas con la migración en la ciudad, no somos la única entidad, sino que este proyecto plural lo hacemos entre todos, entre la ciudadanía, acudiendo a las actividades que promueve la asociación o actividades que promueven otras organizaciones, como es este caso, pero a favor de la entidad, las administraciones públicas financiando nuestros proyectos y nuestros programas, las empresas que también responden a la acogida a través de la responsabilidad social corporativa. En definitiva, en la ciudad de Burgos, todos estamos haciendo la acogida. Entonces, en ese sentido, ¿es fácil? Bueno, con todos estos miembros podemos decir que sí es posible la acogida. De acuerdo. Cuando hablas de la estructura, se me viene inmediatamente a la mente el Camino a Santiago de Compostela. Cuando llegué aquí a España, yo no conocía qué era el camino, o lo conocía en parte. Cuando comencé a recorrer desde Saint-Jean-de-Port, desde Francia hasta Santiago, 30 días, y caminaba más o menos unos 20-30 kilómetros diarios, y cuando andaba por las conchitas, por los albergues, por las comunidades, y uno se quedaba sorprendido al ver esa solidaridad y que todos hablaban un mismo idioma, camino a Santiago. O sea, uno no se perdía. Y había ayuda, había solidaridad, porque es muy bonito, se veía esa sinergia, a pesar de que en el camino había mucho extranjero, muchísimo, coreanos, alemanes, ingleses, y pues yo no hablo inglés. Entonces yo perdido, pero uno tenía sed o hambre y llegaba el peregrino extranjero y te decía, mira, te daba plata, te daba comida. Un arquitecto español me curó las heridas en Grañón, a don Manuel, que por supuesto le envío un saludo especial, y a veces uno se encuentra con esos ángeles en el camino. Pero quiero llegar a la pregunta a esas comunidades flotantes que llegan a los diferentes territorios. Uno en el camino de Santiago pasa por el territorio un día y no vuelve. Bueno, en mi caso, yo sigo molestando aquí y allá porque pues es mi labor desde prensa comunitaria, pero en muchos casos el peregrino busca eso, llegar o llevar esa promesa, pero somos migrantes, pero hay términos que no nos son claros, y sí me gustaría pronto que tú nos explicaras la claridad entre migrante, inmigrante e ilegal. De pronto son conceptos que se han tergiversado y al hablarse en la cotidianidad como que no se entiende qué es eso de ilegal, qué es eso de migrante y qué es eso de inmigrante, por supuesto a la población en las cuales ustedes, Burgo Acoge, da apoyo y acompañamiento en diferentes áreas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, nosotros no hablamos de personas inmigrantes, sino de personas migrantes. Sí. Y luego, ¿qué diferencia hay entre estas personas y las personas ilegales? A Burgos Acoge llegan personas pues con un proyecto de vida ya regularizado, digamos que tienen ya su vida hecha, pero que aún así necesitan ayuda, y también personas pues, que tienen que regularizar su situación administrativa. Tanto a un grupo como al otro se le ayuda y se le intenta responder en todas sus necesidades. Es verdad que el grupo que todavía no tiene regularizada su situación administrativa, pues evidentemente necesita pues, mucho más apoyo. Por eso, por ejemplo, en Burgos Acoge tenemos un equipo de abogadas que llevan 30 años asesorando en todas estas gestiones
que para este tipo de personas pues son las más importantes, porque hasta que no solucionan esa parte no pueden tener un proyecto de vida, digamos que normalizado. El objetivo es la inclusión social, entonces hay que arreglar esa parte. Ya por redes sociales, donde un ciudadano del común que de pronto necesita ese acompañamiento, qué tipo de ayudas ofrecen y a dónde se pueden comunicar. Por supuesto, sabemos que no solamente es Burgos Acoge, está también Caritas, está Cruz Roja y hay otra gran cantidad de ciudadanos que así como los líderes comunales en mi país y en otros territorios del mundo están dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero e incluso su propia vida, se pueden comunicar con ustedes. A ver si te he entendido bien la pregunta. Redes sociales. Redes sociales. Sí. Bueno, nosotros aquí en Burgos Acoge tenemos un departamento, digamos, que se ocupa de la comunicación y que Hay una página web, hay aparte de Facebook. una página web, Twitter, Facebook, ¿Y cómo se llama? Instagram. Es mi compañera la que lleva este tema Sí. y yo lamentablemente no me lo sé. Pero uno en internet busca y encuentra Burgos Acoge. Sí. De acuerdo. Vale. Bueno, volviendo nuevamente aquí al espacio, por supuesto veo que tienes un cartel muy grande, muy bonito. Me gustaría que me comentaras un poco de esta marcha, el objetivo y cuál es el alcance del mismo. Bueno, pues como veis es la 9ª marcha solidaria organizada por la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos. En realidad, a partir de ahora, si te parece, como es un nombre muy largo, sí, les vamos a denominar Federación de Peñas. Pues bien, Federación de Peñas. Esta Federación de Peñas es el 9º año que desarrolla esta marcha solidaria. Esta marcha, generalmente, siempre lo que se recauda en ella es a favor de una ONG. Este año, y además coincidiendo con nuestro 30 aniversario, va a ser a favor de Burgos Acoge. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en una marcha que se va a realizar el domingo 24 de septiembre y que va a hacer un recorrido. Y además el recorrido es a pie, no es corriendo, es a pie, y se inicia en la Ventilla, en la Plaza de Vista Alegre, pasa por Sánchez Albornoz, llega hasta el Teatro Principal y de allí ya se llega al Parral. Son aproximadamente unos 8,5 kilómetros. 2 horas más o menos de caminar, de camino, ¿sí? 2 horas más o menos. Sí, aproximadamente 2 horas. 2 horas. Y lo bonito que tiene también este camino es que es a la orilla del río. Además es una visión que no tenemos todos los burgaleses, porque los burgaleses conocemos todo Burgos, pero andando por el asfalto o por las aceras. Pero ese recorrido desde ese punto hasta ese otro, por la orilla del río, pegaditos al río, es una diferente perspectiva de la ciudad y seguro que va a ser muy bonito y lo vamos a disfrutar. Todos los burgaleses que acudamos a esta marcha. Y bueno, el dorsal son ¿Qué es el número 1 son 3 euros. Sí. Este sería el dorsal número 1. Sí. Y bueno, pues los hemos estado vendiendo, por un lado, en todas las peñas de Burgos, en Burgos Acoge, y ya digamos que hemos acabado de hacer esta venta de dorsales, porque ya ha finalizado el plazo, pero todo el mundo que quiera va a poder comprar o hacerse con un dorsal el día justo de la salida. ¿Y en dónde? Ahí en la salida de... La salida que es en la Plaza Vista Alegre de la Ventilla, va a ser la salida a las 12 y entonces se va a seguir vendiendo dorsales desde las 11 hasta las 12. Ok, de acuerdo. Sí nos gustaría, por supuesto, sabemos que estaba muy ocupada, agradecemos la amabilidad y la humildad de darnos este espacio a este medio alternativo independiente y comunitario para que invitaras a ese ciudadano del común del territorio y del mundo a seguir promoviendo y gestionando esas actividades tan bonitas. Por supuesto, felicitarlos, desearles un feliz cumpleaños. Voy a estar muy pendiente de la torta y del chocolate. Y por supuesto, motivado que sí es posible. 30 años de gestión no ha sido nada fácil, pero hoy en día son el resultado de una gestión muy ardua. Más de 3.000 colombianos, creo que han pasado aquí más o menos. ¿Cuántos inmigrantes aquí han pasado? En 30 años, más de 20.000. Más de 20.000. Y de esos 20.000,
más de 3.000 son personas colombianas, de acuerdo. Por supuesto, siempre apoyando temas jurídicos, técnicos, laborales, Claro. psicológicos, legales. Me dices que promueva un poco y que anime a las personas A de que Burgos sigan a y que se apunten vayan a la a actividad. esta actividad. Yo les animo a que participen en un proyecto de acogida que, como antes hemos dicho, entendemos que la acogida la hacemos entre todos y entonces cualquier ciudadano va a participar en este proyecto de acogida simplemente participando en esta marcha. ¿Y por qué? Pues porque con ello, con lo que se recaude, vamos a poder realizar las actividades que llevamos a cabo a diario en nuestra organización, que son, por un lado, tenemos el servicio de vivienda. En Burgos hay 8 pisos distribuidos por la ciudad que acogen a personas migrantes. Tenemos un servicio jurídico, como antes te comentaba, muy potente y muy utilizado por los usuarios de Burgos Acoge. Tenemos un equipo también muy importante en comunicación para expandir a través de redes sociales y a través de medios... Y también a que ayuden a compartir ese tipo de actividades, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Las redes sociales y también los medios convencionales pues nos ayudan a transmitir todo esto. Y tenemos, bueno, pues un equipo de intervención, de atención directa muy preparado, muy formado y que va a acoger de una manera muy como se merece a todas las personas migrantes que acuden a la ciudad. Y para eso, pues evidentemente se necesitan recursos. Y una manera de lograr esos recursos pues son, como antes te decía, a través de las subvenciones de las administraciones públicas, a través del apoyo de la ciudadanía, como en este caso, o a través de la captación de fondos que se realiza a través de las empresas. Entonces, entre todos, finalmente podemos financiar todas estas actividades que en definitiva son la acogida. De acuerdo, antemano, muchas gracias. Quiero despedirme como dicen mis amigos de la comunidad Los Pastos, Mindala, intercambiando conocimiento, haciendo amigos y quedarse en el fogón para conversar. Muchas gracias y como decimos los peregrinos, buen camino. Muchas gracias a ti.